educación, emprendimiento, creatividad. Mi Casa Educativa, un podcast más allá de la libreta. Y comenzamos con el podcast Mi Casa Educativa. Me encuentro por aquí con Aidelis Ramírez. Muchas gracias, Aidelis, por estar en el día de hoy aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y tú, cómo estás? Muy bien y feliz de que ya estamos en el episodio número 2 de nuestro podcast. Qué bueno, me encanta. Y vamos a comenzar a hablar sobre la educación multisensorial. Así que, para comenzar, quisiera preguntarte, Aidelis, ¿qué es la educación multisensorial? Pues mira, cuando hablamos de educación multisensorial, no es otra cosa que cuando en el proceso de enseñanza y aprendizaje procuramos que se incorporen todos los sentidos, todos esos estímulos a los sentidos del estudiante para que logremos un aprendizaje permanente. Ok. Y cuando dices como tal en el proceso de aprendizaje incorporar estos sentidos, ¿a qué te refieres o de qué forma los podemos integrar en el proceso de aprendizaje? Claro que sí, mira, sabemos que en la neuroeducación, como se maneja en At Home, hablamos mucho de que aplicamos todos los sentidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero muchas veces desconocemos que tenemos más de 5 sentidos. Cuando escuchamos hablar de los sentidos, inmediatamente pensamos en la vista, en el olfato, en la audición, el gusto, pero ignoramos que hay más sentidos. Y a eso es a lo que me refiero. Que hay que despertar todos esos sentidos, que en breve te voy a explicar cuáles son esos. En el campo de la neuroeducación, alrededor de 7 de esos sentidos son los que son cruciales en el aprendizaje. Ok, me parece sumamente interesante porque durante todas las otras materias y lo que hemos estudiado toda la vida, se nos dice que hemos tenido siempre 5 sentidos. Así que me está explicando que desde el punto de vista de la neuroeducación, tenemos más de 5 sentidos y me gustaría preguntarte entonces cuáles son, en qué se basan, un poquito más de información sobre eso. Mira, se conoce que hay muchísimos, hasta más de 8, pero como te expliqué, casi siempre nos enfocamos en lo que es la neuroeducación en 7 de ellos. Uno de ellos es el sinestésico, que no es otra cosa que cuando las neuronas receptoras de los músculos y articulaciones, en otras palabras, es el encargado del movimiento de nuestro cuerpo, lo que va a controlar ese movimiento, ¿ok? Y tiene que ver con el equilibrio, la sensación y la percepción del movimiento. ¿Por qué es importante en la neuroeducación? Porque nosotros queremos que el niño esté en movimiento, que el niño incorpore todas esas extremidades, porque eso va a producir esos estímulos que queremos. No nada más que un niño sentado solamente escuchando o viendo el pizarrón. Ok, me parece muy interesante. Y entonces, si este sentido en específico que mencionas, el sinestésico, es tan importante, ¿qué diferentes maneras o objetivos podemos trabajar para nosotros estimular este sentido y nosotros poder llegar a quizás desarrollar este sentido más, porque es tan importante para este aprendizaje desde el campo de la neuroeducación? Claro que sí, mira, para el sinestésico yo te puedo decir 10 cosas que podemos hacer tanto en la escuela como esos padres que están educando en el hogar, o quizás estos niños que estamos en estimulación temprana, como es el juego de memoria de texturas. ¿Qué se hace ahí? El papá puede cortar por lo menos 10 parejas de un pedacito de cartón y ahí va a colocar o va a pegar diferentes texturas. 2 pedazos de tela suave, puede ser arena, puede ser lija, arroz, diferentes texturas. Las vamos a virar boca abajo, le vamos a vendar los ojitos al niño y vamos a colocar un cronómetro, y este niño, sintiendo las texturas, va a encontrar las parejas. Eso es una muy buena actividad de estímulo, se presta muchísimo para lo que es la educación temprana. ¿Okay? Otra cosa son los ejercicios físicos, la educación física en las escuelas, y si estás haciendo homeschooling, buscar, ¿verdad?, algún tipo de experiencia o estrategia que entonces despierte esto: la danza, el deporte, el teatro, ¿ok? Imitar los movimientos de otra persona, como no sé si has visto cuando en pantomimas tienen 2 personas de frente e imitan los movimientos, eso es genial. Sí, precisamente es algo que se trabaja mucho en teatro, cuando nosotros imitamos posturas, formas de caminar, etcétera, que estamos trabajando con ese sentido dentro de ese campo. Claro que sí, manualidades, creación de maquetas, manejar la plastilina o la arcilla es espectacular. Todo esto me va a ayudar a mover las articulaciones
Es una mezcla, ¿verdad?, que podemos utilizar motor grueso y motor fino, que nos va a ayudar a desarrollar esto, que va a tener repercusiones en un aprendizaje en otras materias. Ok, me parece muy muy interesante y realmente creo que es algo muy necesario porque, como habíamos hablado anteriormente, en muchos modelos educativos no se fomenta esto. No se fomenta, el estudiante simplemente trata de estar sentado en todo momento, no hay movimiento y no se incorpora este sentido. No es que estimulamos, disculpa que te interrumpa, estimulamos siempre, vamos a estimular al niño, algo que vea, algo que escuche, quizás a la hora del gusto, diferentes sabores y demás, pero ignoramos que hay que estimularlos en estos otros sentidos de movimiento, de extremidades y demás. Claro, claro. Y que los otros sentidos que mencionas dentro de estos 7 sentidos, ¿me puedes decir un poco más sobre los otros que sobran o quizás un poquito más de información sobre ellos? Ya me mencionaste el sinestésico, que es uno que nunca había escuchado personalmente y que creo que pues, muchas personas no tienen conocimiento de este sentido específico. ¿Y qué me puedes decir un poquito de los demás? Me quisiera enfocar en el vestibular. ¿Por qué el vestibular? Porque ese es crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y muchas veces, Dani, tenemos niños que tienen un trastorno referente a ese sentido o que no se estimuló y no lo sabemos. Un ejemplo, un niño que lo tenemos en el parque o está en el patio y dice, es que este niño, los niños le huyen porque quizás golpea o empuja y eso es lo que nosotros interpretamos, pero no es que está empujando y golpeando, es que no tiene el control de la fuerza, no sabe cuánta fuerza yo tengo que administrar para tocarte suavemente. Así que el sistema vestibular es el que va a trabajar en conjunto con los demás sentidos de nuestro cuerpo. Es por esto que te digo que es crucial en el aprendizaje. Y este va a enviar una señal al cerebro y te va a dejar saber si tú estás sentado, si tú te vas a subir una escalera o si vas a cruzar un puente, necesitas el equilibrio. Ese sentido me va a enviar la señal al cerebro de qué voy a hacer. Es como un sentido de acción y reacción donde nosotros podemos más o menos sentir y medir hasta cierto punto. De percepción, exacto, y en efecto, o sea, yo sé que si yo tengo mi sentido vestibular bien desarrollado y tengo pleno control de él, yo no puedo venir corriendo con las manos abiertas porque ese impulso va a hacer que yo te empuje. Y no es lo que quiero quizás. Okay. Así que exacto. Entiendo. Y entonces, ya que estamos hablando de este sentido, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de cosas podemos hacer para estimular precisamente el sentido vestibular? Sí, es importante que nuestros niños en edad temprana se busque desarrollar esto y a veces eso es la falla que tenemos y lo vemos a edad de 5 o 6 años. Una buena actividad es un cilindro, lo vas a acostar boca abajo y vas a ir rodando ese cilindro poco a poco y el niño tiene que mantener ese balance para no caerse. ¿Ok? Ese control le va a ayudar a él a saber, ok, me voy a caer porque esto va hacia el frente, para dónde vamos, etcétera. Hacer balanceos como si fuera una barca. Caminar, que esto lo hacen mucho los niños y a veces les decimos, bájate de ahí que te puedes caer. Con supervisión es bueno hacerlo y me refiero a, hay una acera o hay un muro y ellos caminan en puentecitos, eso es genial. ¿Ok? Correr bicicleta, juegos de equilibrio, como te digo, del murito es uno, la mecedora, el trampolín, subir y bajar escaleras. Por eso tú ves a los bebés o a los preescolares que la suben como que lento, como si vieran una profundidad. Claro. Y es que ahí su cerebro está recibiendo esa señal de cómo voy a mover mis piernas. ¿Ok? El columpio y el balón conocido como el bodyboard. Las bolas esas grandes que utilizan para hacer a veces abdominales. Sí. Esa bola es esencial en ese estímulo. Entiendo. Y entonces otra preguntita que tengo sobre estas actividades que nos has recomendado. ¿Cuál es el tiempo ideal en el niño para nosotros hacer estas actividades, para nosotros comenzar a estimular esto? ¿Cuál es la edad ideal que tú dirías que podemos comenzar? Mientras más pronto mejor. Yo siempre digo que la cuna o el playpan que le ponen a los niños en el cuido debe ser para dormir. Una vez ese niño despierta, lo vamos a poner al piso, le vamos a poner texturas, le vamos a poner el pañito, ¿ok? Muchas veces vemos niños que no me gatean y eso tiene repercusiones en problemas de lectura y escritura. Niños que tienen problemas del habla, vas a ver un terapista ocupacional que te va a decir, aunque tenga 8 o 9 años, vamos a gatear. Porque brincó esa etapa que precisamente este movimiento tiene que ver con su sistema vestibular y el sinestésico que te hablaba. Así que, mientras más pronto, mejor.
que es lo que se llama intervención temprana. Precisamente, y sí, había escuchado también que muchas veces los terapistas te preguntan si está gateó o no gateó, para entonces más o menos saber si esos sentidos y esa práctica ocurrió o no ocurrió, para ellos poder tener una idea. Así que me parece muy interesante y pienso que con estas actividades podemos ayudar a todos esos niños en casa que quizás no tienen los recursos para trabajarlo desde casa y poder desarrollar esos sentidos, y de igual forma que los modelos educativos lo adopten en las escuelas a diario y puedan entonces también trabajar con estos sentidos que se incorporan dentro de la neuroeducación. Caminar en la grama es muy bueno también, poner a los bebés ahí, cuando pones a los bebés en la arena, porque ese estímulo, muchas veces catalogamos que tiene un problema sensorial. En efecto, sí hay trastornos, pero a veces es que como no han estado expuestos, pues les tienen como que un poquito, se ponen reacios a esto. Sí. Y eso conlleva a otras áreas del aprendizaje. Sí, y ahí también entra lo que habíamos mencionado en el primer episodio sobre las cajas de sal y las cositas que habíamos integrado dentro de nuestro colegio y las cositas que estamos trabajando de neuroeducación ahí. Así que muchísimas gracias por el tema, Idelí. Considero que es vital para que los niños puedan aprovechar al máximo esa etapa de desarrollo y puedan aprender y también entrenarse hasta cierto punto en estos sentidos que son esenciales para el proceso de aprendizaje. Te agradezco mucho por los consejos. Espero que todas las personas que nos están escuchando puedan sacar provecho de estos consejos en casa, y también en todas las instituciones educativas que nos escuchan puedan implementar estas nuevas herramientas dentro de lo que es el currículum de cada escuela. Así que te agradezco y nada, seguimos con más de Mi Casa Educativa. Gracias a ti, Dani. Y como dices, vamos a activar esos sentidos, a estimular a esos niños para lograr un aprendizaje permanente. Muchas gracias y ustedes no se muevan, que volvemos con más de nuestro podcast Mi Casa Educativa. Gracias. No te muevas, ya volvemos con más de Mi Casa Educativa. ¿Estás cansado de la educación tradicional? Es hora de seleccionar un sistema educativo basado en el funcionamiento del cerebro. Matricúlate en At Home After School, una institución educativa con más de 8 años de experiencia, que cuenta con modalidad virtual, presencial y homeschooling. Así que, ¿qué esperas? Matricúlate llamando ahora al 787-393-7040 o al 787-417-2163. Llama ahora y no te quedes fuera de At Home After School, un programa más allá de la libreta. Estás escuchando Mi Casa Educativa, un programa más allá de la libreta. Y seguimos por aquí con tu podcast Mi Casa Educativa, y en este segmento Neuroeduca vamos a hablar sobre cómo, cuando hay problemas en los sentidos, esta educación se puede ver afectada. En el episodio de hoy estamos hablando un poquito sobre la educación multisensorial y cómo involucrar los sentidos puede ayudar, pero ¿qué sucede cuando estos sentidos se ven afectados y si hay opciones para estos estudiantes que tienen esos sentidos comprometidos? Por aquí me acompaña la neuroeducadora Idelí Ramírez, como siempre. Así que, Idelí, cuéntame, ¿qué podemos comenzar a hablar sobre estos problemas en los sentidos y cómo afectan el aprendizaje? Claro, Daniel, lo primero que tenemos que tener claro es que los problemas sensoriales no es otra cosa que esa dificultad que tiene el individuo para procesar la información que recibe a través de los sentidos. Obviamente, esto va a afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque, por ejemplo, va a darse el caso que va a tener problemas para ser conscientes de su cuerpo y su posición, ¿verdad? O el equilibrio para llegar a un objeto, como hablábamos en el segmento anterior. Es probable también que tengan problemas para prestar atención porque la ropa le molesta, los zapatos le molestan. También tienden a percibir ruidos o sonidos del fondo, Daniel, que tú y yo quizás no percibimos. Y ellos sí, ¿ok? Van a tener una incapacidad para tolerar las luces brillantes, los ruidos fuertes. Va a tener miedo a los columpios por lo mismo de que no tienen una percepción clara de la posición de su cuerpo. Va a estar constantemente buscando cómo distraer estas sensaciones que está sintiendo y que los demás no entienden. Por lo tanto, su nivel de atención no va a ser el óptimo, ¿ok? Van a tener problemas de escritura porque no pueden agarrar el lápiz correctamente. Muchas veces la textura del papel les molesta.
también, ¿ok? Así que la escritura se va a ver afectada. Claro, entiendo. Y en este caso, pues podemos ver que estos sentidos específicos pueden afectar a ese proceso de aprendizaje, pero ¿cómo podría quizás un papá o un tutor o alguien que está con este niño, en el caso del homeschooling, identificar si quizás mi niño tiene algún problema de aprendizaje, saber si es un sentido específico? ¿Tienes alguna recomendación, alguna observación que se pueda hacer para más o menos tener una guía nosotros y saber, mira, aquí parece que hay algo que anda mal con este sentido o parece que este no está tan desarrollado? ¿Cómo tú nos puedes decir que podríamos evaluar eso? Ok, empezamos a ver que quizás se tapan los oídos cuando hay ciertos ruidos o no ruidos, quizás una música que pongamos. Vemos que se afecta la alimentación, no quieren probar ciertos alimentos, muchas veces es por la textura. Jugar con plastilina, crear el famoso slime, esas texturas le molestan. Jugar con tierra puede ser, no siempre, ¿verdad? Pero puede ser un indicativo de que algo sucede con el procesamiento de esa información sensorial. ¿Qué podemos hacer una vez ya está identificado el problema? Por ejemplo, podemos proveerle un cojín o una almohadita, ¿verdad?, inflable para que se puedan acomodar en el asiento. Muchas veces ayuda el que ellos puedan tener algo en las manitas mientras me estás escuchando, porque eso ayuda a distraer un poco y bloquear todo lo demás que esté a su alrededor. Pueden proporcionar unas pausas sensoriales. ¿Qué son pausas sensoriales? Le dimos la información, discutimos una destreza, ok, vamos a caminar en círculos, vamos a poner aromas que quizás los relajan, ok, y todo eso lo va a ayudar a tener esas pausas de ese estímulo que está recibiendo sensorial. Tener un horario visual donde él pueda percibir, ok, ahora mismo estoy en el tiempo de horario, en el horario de escritura, por ejemplo. Lo próximo son las matemáticas y luego vamos a almorzar. Cuando el niño de problema sensorial sabe lo que va a suceder después, puede prepararse a lo que viene, más allá de que le tome por sorpresa, ¿ok? Y ayudarle a desarrollar ciertas estrategias para que nos expresen a nosotros qué estímulo es el que me está molestando en específico y qué es lo que estoy sintiendo. Claro. Y creo que esto es fundamental porque va de la mano con cumplir con las necesidades de cada estudiante per se. Y en el caso tuyo, que sabemos que estás trabajando con At Home After School, que es la institución educativa, te pregunto cómo, en el caso de tu institución, se trabaja para poder ayudar a estos estudiantes que tienen esos problemas sensoriales. Ya nos has dado muchas recomendaciones, muchos consejos, pero cuando llevamos esto al nivel de educación, al nivel de una institución o quizás donde un estudiante está en un salón de clase con otros compañeros, porque sabemos que ya cuando hay un ambiente social, cuando hay otros estudiantes, el maestro y el guía educativo tiene que también dividirse un poquito en todos los estudiantes y también trabajar. ¿Cómo en At Home After School específicamente y tú también han trabajado este aspecto con estos estudiantes en específico? Claro, siempre en lo primero que hacemos es ese diálogo con el papá en la orientación, donde sabemos qué trastorno puede ya traer ese niño y nos reunimos maestro y directora. Mira, X niño tiene un problema sensorial y en base a eso vamos a dirigir las estrategias de enseñanza, siempre buscando ayudarle a superar. No simplemente, ok, él no puede hacer esta actividad porque tiene un problema sensorial, sino más bien tratar de buscar la manera de modificar para que le ayudemos en complemento con el sistema de terapias que tenga. Por lo tanto, los niños también empiezan a observar estas modificaciones que hacemos y a cooperar. Quizás le decimos, vamos a bajar el tono de voz porque a nuestro compañero le da dolor en los oídos, ¿verdad? Sin tenerle que decir, mira, nuestro compañerito tiene un problema sensorial. Y ayudamos a desarrollar también esa empatía entre ellos y el niño se siente aceptado y siente la libertad de decir, este ruido me molesta, más allá de tener quizás un episodio de irritabilidad porque no sabe cómo explicarle a los demás lo que está sintiendo. Eso es una de las cosas que hacemos. Casi todas las destrezas tratamos de implementar todos los sentidos posibles, tengan o no tengan un trastorno, ¿verdad?, multisensorial. Claro. Me parece sumamente interesante y también ese aspecto de la empatía, que es algo social que queremos desarrollar en todos los estudiantes. Muchas veces vemos que algunos estudiantes pues no desarrollan eso correctamente porque no tienen esas experiencias que son importantes también tener en cuenta, no solo yo, sino el grupo al que pertenezco. Y eso me parece muy maravilloso.
Y por último, quiero preguntarte también sobre estos estudiantes que tienen estas necesidades y estas diferencias en lo que es lo sensorial. ¿Tú crees que el arte es fundamental en esto? ¿Y crees cómo el arte puede ayudar a que estos estudiantes se desarrollen y exploten su potencial al máximo? Y no tan solo el arte, sino todas las clases, incluyendo el arte. Claro. El arte y involucrar el arte en todas las materias le va a ayudar a canalizar esto que están sintiendo, a fijar su atención en algo, a sentirse que han completado algo. Por ejemplo, los sentamos a hacer una pintura en Canvas, la satisfacción que ellos sienten de poder expresar en esa pintura lo que quizás no pueden en palabras y de tener un proyecto terminado les ayuda en su autoestima, les ayuda a querer experimentar más vertientes del arte. Así que definitivamente sabemos que el arte es terapéutico, pero en mi opinión el arte debe estar presente en toda sala escolar, en todas las materias, no solamente en la clase de arte. Claro, y quizás el guía educativo o el papá o mamá que esté en casa trabajando con el estudiante puede cambiar y quizás hasta cierto punto modificar las estrategias educativas. Por ejemplo, si van a trabajar con un Canvas, en vez de utilizar pinceles podríamos usar las manos y estimular esas áreas también para desarrollarlas. Claro. Diferentes texturas. Podríamos guantecitos trabajarla. Si les molesta al principio, unos guantecitos. Muchos no quieren tocar, como dices, el pincel, pues quizás con algodón, y ahí poco a poco ellos van experimentando. Y muchas veces tenemos la sorpresa que un buen día deciden, ok, me quito los guantes y experimento. Ok, y toco ya, percibo la textura de la pintura, el olor también. Importante que recordemos, mamá y papá, que muchas veces nosotros decimos, no entiendo qué es lo que le molesta, se ha pintado otras veces, pero quizás la pintura que trate hoy tiene un olor que yo no percibo, pero él sí, porque tienden a ser súper sensibles. Y esas cositas, pues tratarlas de modificar e irle ayudando y canalizando y siempre ayudarles a experimentar cosas nuevas. Claro. Y entiendo también en ese aspecto porque considero que es sumamente importante en ese caso, ya que simplemente es no forzar al estudiante. Tratar de no forzarlo a que llegue a donde queremos que llegue, simplemente darle la oportunidad de que se sienta cómodo y eventualmente el estudiante va a ir desarrollándose, va a ir mejorando esas áreas sensoriales. Así que ese factor que trae y ese punto me parece esencial en ese proceso de educación, de no presionar al estudiante y simplemente dejar que fluya, así como también se hace en el arte. Así que ya se nos acabó el tiempo de este segmento por hoy. Muchísimas gracias, Aidelis, por tu tiempo y como siempre seguimos con más. No te muevas, ya volvemos con más de Mi Casa Educativa. Regresamos al último segmento del episodio número 2 de nuestro podcast Mi Casa Educativa. Hoy estamos trabajando el tema de los sentidos y la enseñanza multisensorial. Y ahora me acompaña mi compañero Daniel Morales, quien imparte la clase de teatro en At Home After School. Y me gustaría, Daniel, que compartieras con todos los que nos escuchan cómo tú trabajas los sentidos en la clase de teatro. Sí, claro que sí. Los sentidos son algo esencial, no tan solo en el teatro, sino que en todas las artes. Considero que dentro del teatro se trabajan con todos los sentidos, tanto la audición como la vista y también los sentidos que se consideran desde el punto de vista de la neuroeducación. En el episodio pasado habíamos hablado de un sentido que tenía que ver con el equilibrio y eso es algo muy esencial que se trabaja dentro del teatro. Así que evidentemente es algo fundamental que se trabaja en el teatro y en mi caso creo que se implementan los sentidos de muchas formas. Nosotros tratamos de trabajar mucho con el cuerpo. Se implementa ya lo que es tacto visual porque tengo que mirar a mi compañero y con todo lo que expresamos en el lenguaje corporal. De igual forma también se trabaja mucho lo que es el reconocimiento de emociones, lo cual es algo muy importante en el desarrollo también de los niños. Ese elemento visual de que estoy mirando, en el caso de la improvisación teatral, a mi compañero que está actuando conmigo y yo puedo ver qué me quiere decir el compañero sin decírmelo, ese lenguaje corporal, esa expresión facial. Así que definitivamente, Aidelis, en la clase de teatro se trabaja a diario con los sentidos. En algo tan sencillo como lo es lo musical, muchas veces en nuestras clases también trabajamos con dinámicas donde los estudiantes tienen que tratar de cantar canciones, imitar canciones, o en ejercicios de improvisación tienen que buscar canciones que les recuerden a ese tema.
y también se trabaja lo que es la memoria musical dentro de lo que pasa en el cerebro. Así que definitivamente en lo que trabajamos en el teatro, los sentidos son esenciales, los trabajamos a diario y son sumamente importantes para este estudiante y para el desarrollo del mismo. Así que yo incitaría a que todos los maestros utilicen el teatro dentro de sus clases y lo implementen, ya que es algo muy importante para los sentidos. Definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que el teatro es, ¿verdad?, una de las vertientes del arte y debe estar presente en todo sistema educativo. Ayuda, como bien dices, a la expresión de sentidos, a la memoria, al control inhibitorio. El estudiante puede desarrollar, ¿verdad?, esa expresión, lo que quizás no nos puede decir en un entorno fuera de, por ejemplo, una escena de teatro, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? En el segmento, en el episodio anterior. No, el teatro no es simplemente actuar. No, es mucho más. Se trabaja, por ejemplo, con la empatía. Se trabaja qué pasaría si yo me pongo en los zapatos de una persona completamente opuesta a mí, completamente diferente. En ese momento nosotros podemos hasta cierto punto sentir lo que esa persona sentiría. Se trabaja dicción, se trabaja presentación, se trabaja lo que es hablar en público, se trabaja lenguaje corporal, dominio de la voz, se trabajan con tantas cosas. Desarrollo creativo. En nuestras clases nosotros escribimos, trabajamos dramaturgia y en esos momentos le damos libertad al estudiante para que cree. Y aunque no lo creas, cada vez que nosotros creamos dentro del arte, estamos reflejando una parte de nosotros. En muchos casos he visto que estudiantes escriben y crean personajes fantásticos, pero cuando analizamos vemos que el estudiante está poniendo parte de su vida en su obra. Se identifica. Y eso realmente es algo maravilloso, poder ver cómo el teatro aporta esa libertad. Y sí, definitivamente el teatro nos permite salir de nuestra mente, salir de nuestro cuerpo y experimentar diferentes experiencias de vida y diferentes experiencias de mundo, y eso considero que es maravilloso y sobre todo transmitir eso a otras personas. Creo que el teatro va directamente a las emociones y el manejo de las emociones es algo que los estudiantes necesitan mucho hoy día, poder trabajar con sus emociones y poder controlarlas. Precisamente eso te iba a decir. A través del teatro hemos visto en At Home, ¿verdad?, cómo ellos pueden canalizar esas emociones, cómo pueden controlarlas, pero a la misma vez, a través de una escena teatral, expresar realmente cómo se sienten. ¿Okay? Y ponerse en el lugar, como bien dices, de la otra persona. Y no tan solo como tal expresarlas, sino creo que más importante aún reconocerlas. Muchas veces tú le preguntas a un niño, ¿qué pasa? No te saben contestar, están frustrados, tienen coraje, se sienten tristes, pero no saben identificar qué les causó eso, cuál es su sentimiento, qué está sucediendo en ese mundo de las emociones. Y a través del teatro nosotros podemos llegar a eso. Podemos aprender a identificar emociones, utilizarlas y trabajar con ellas. Se trabaja mucho cuando es el teatro práctico, donde trabajamos con memoria y trabajamos con cosas que nos han pasado a nosotros para llevarlas. Así que realmente sí, es una herramienta muy importante que los estudiantes pueden utilizar. Excelente, Daniel. Pues exhortamos, ¿verdad?, a todos nuestros compañeros educadores, y si son padres que están educando en el hogar, pueden buscar quizás una clase extracurricular de teatro o pueden implementarlo, pueden trabajar quizás con los más grandes, una obra de español, un género literario, ¿verdad? Lo pueden convertir en una escena de teatro. Vemos que los niños desde kinder en el área de juego dramático, eso se implementa en el currículo. Lo que pasa es que luego del kinder como que nos olvidamos de eso. Y es esencial, logramos muchísimo a través de esta gran disciplina, como lo es el teatro. Sí, y realmente es algo que se debe hacer, considero que se debe hacer, y considero que no tan solo en clases como español o las clases básicas, sino que podemos ir más allá en algo como matemática, que alguien diría, ¿cómo podemos implementar el teatro en matemática? El diseño de vestuario, la escenografía, como bien dices, maquillaje teatral, vamos a hacer maquillaje teatral con las tablas de multiplicar, vamos a trabajar improvisación teatral, vamos a hacer muchas cosas diferentes, o quizás hasta lenguaje corporal, donde hacemos ecuaciones con el cuerpo. Todo este tipo de cosas de representación artística nos ayuda a nosotros a llegar a sus sentidos y nos ayuda a implementar el teatro. En la clase de historia
el teatro se presta para Fenomenal. muchas cosas, donde podemos contar eventos históricos, experiencias históricas, sucesos en obras de teatro, y no tan solo en obras, hasta dinámicas dentro del mismo salón. Un informe oral lo podemos hacer a través de un monólogo súper divertido, diferente, Claro. y puede ayudar a canalizar esos nervios que pueden sentir en una presentación oral común. Y es algo creativo, es algo que a los estudiantes les llama la atención. Si vamos a hablar de María Antonieta, vamos a personificar a María Antonieta, vamos a trabajar de este autor, y es cuestión de simplemente que el maestro tenga esa iniciativa para dar un poquito la milla extra y llevar ese teatro al salón de clase, porque realmente es una experiencia única que los estudiantes van a guardar para toda la vida, y es algo que es esencial para el desarrollo del niño y de los jóvenes, que yo creo que es esa época donde ellos más están confrontando sus emociones y su identidad, Su identidad. y en ese proceso eso les puede ayudar a ellos a encontrar su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y todos esos rasgos que son lo que define a una persona. Ayudarle a descubrir sus talentos también. Ujú, ¿verdad? Muchas claro. veces no lo han intentado y de repente se dan cuenta de, wow, yo soy bueno en esto es lo que me apasiona. Sí. Así que bueno, siempre tratar de exponer a nuestros niños y jóvenes a diferentes disciplinas, el teatro no es la excepción, para que ellos puedan descubrirse y que ya hemos comprobado que puede beneficiarles en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Enseñanza y aprendizaje de todas las materias. Claro, tengo muchos estudiantes que me dicen, no me gusta el teatro, comienza la clase y dicen al final, sí me gusta, porque tenemos una idea a veces hasta errónea del teatro, de que el teatro solamente es actuar y ya. El teatro involucra 1000 otras disciplinas, o sea, el teatro es enorme, un mundo completo, y yo pienso que hasta cierto punto el teatro depende y se conecta con otras artes, como el baile, como el canto, y por ahí podemos seguir y explorar un mundo completo de lo que es el teatro y el arte en los estudiantes, que creo que es algo esencial para su desarrollo. El trabajo en equipo, saber que cada pieza es importante. O sea, a ver, me faltó un actor, la pieza no está completa, si no hay quien haga el vestuario, si no hay quien haga la escenografía. Así que eso les ayuda a trabajar en equipo y valorar la posición de cada cual. Correcto, exacto. Muchas veces estamos acostumbrados a trabajar de forma individual y muchos estudiantes no quieren trabajar en grupo, pero en una obra de teatro se ve la importancia de cada uno y la importancia de cómo todos aportan algo a esta gran pieza que es el trabajo que queremos exponer. Así que sí, definitivamente algo que fomenta el trabajo en equipo, algo que fomenta la creatividad y algo que va directamente a los sentidos, y es una herramienta esencial que podemos utilizar en esta educación multisensorial que es la que queremos llegar, ya que el teatro involucra todo esto y definitivamente es una herramienta esencial para esto. Claro que sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tan valiosa información en cuanto a lo que es el teatro y los sentidos en la sala de clases. Amigos, les exhortamos a que continúen buscando todos nuestros podcasts a través de nuestra página de Facebook, Mi Casa Educativa. Estamos en Spotify también, estamos en YouTube, así que nos pueden encontrar por el momento una vez al mes. Próximamente estaremos añadiendo más episodios, ¿verdad, Daniel? Para poder colaborar en la educación de todos. Correcto, sí. Así que nada, esperemos que hayan podido tener este podcast completo como aprovechamiento para ustedes, para la educación de sus niños. Y seguimos con más en el próximo podcast de Mi Casa Educativa. Muchas gracias. Gracias a todos. Mi Casa Educativa, un programa más allá de la libreta.